La guitarra nos anuncia cada miércoles el inicio de este Habrá que investigarlo, el espacio para hablar de disciplinas científicas y tecnológicas, las tendencias, conceptos, ideas que transforman nuestro entorno o que nos ayudan a entenderlo. Tiempo de radio para mentes curiosas, como le gusta decir a Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. ¿De qué hablamos hoy? ¿Con quién? Bueno, pues hoy vamos a hablar de que somos animales sociales, vivimos en sociedades cada vez más complejas, sometidas a un sinfín de tensiones, y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la antropología, que nunca lo habíamos hecho. Nuestro invitado trabajó en el Departamento de Etnografía del Museo de América de Madrid. Se dedicó a enseñar antropología en la Universidad Pública Española. Ha sido investigador en proyectos de antropología y proyectos sociales en México, Bolivia, también en España. Ha liderado un proyecto europeo de investigación, acción en el campo de la violencia de ocio. Dirigió la revista de Antropología Iberoamericana, que es una publicación de referencia en este campo. Y en la actualidad es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se encuentra hoy en Habrá que investigarlo el antropólogo Juan Antonio Flores Martos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Profesor, por si tenemos déficit de conocimiento o por hacer pedagogía y por situar a nuestros oyentes, ¿qué estudia la disciplina científica de la antropología? Bueno, en España se suele confundir el perfil del antropólogo con el del arqueólogo o inclusive del antropólogo físico, ¿no? En realidad la antropología lo que estudia son las ciencias, las sociedades y culturas contemporáneas, no tanto las del pasado, y todo lo que es este tipo de sociedades y culturas, tanto lejanas o exóticas como próximas o la propia sociedad nuestra, lo estudia de un modo global, integral. Tanto su sistema de creencias, sus fiestas y rituales, las formas en que producen o generan economía, las normas culturales que sirven de guía, que nos sirven para relacionarnos, y sobre todo pone mucha atención a las prácticas en que los hombres afrontan sus vidas cotidianas, ¿no? De alguna forma, esto es lo que estudiamos, y el diferencial con otras ciencias sociales que son hermanas nuestras quizás sea, nosotros ponemos mucho la mirada en extrañarnos ante lo que estudiamos, ante la realidad que estudiamos, ¿no? También utilizamos técnicas cualitativas y de alguna forma nos importa mucho poner en el centro la voz y la experiencia de la gente que estudiamos, y también le concedemos mucha importancia a la observación de sus vidas. ¿Y esa mirada de antropólogo en qué ámbitos, en qué tipos de trabajos se suele encontrar hoy? Y ¿qué rama de la antropología está siendo más pujante en estos tiempos que corren? Bueno, esto es muy difícil de contestar porque cada uno tiraría a lo que digamos su rama principal de investigación en la antropología, ¿no? Pero podemos decir es una ciencia social bastante joven, tiene solo 150 años, y actualmente, por ejemplo, la antropología del desarrollo está teniendo mucha importancia, la antropología aplicada en general, todo lo que son estudios. En España, sobre todo durante nuestra tradición, lo que se ha hecho fundamentalmente es antropología de ciencia básica, para estudiar, digamos, el conocer por el conocer. Pero en las últimas décadas, sobre todo, están desarrollándose mucho la antropología aplicada, la antropología del desarrollo, la antropología aplicada al patrimonio cultural. Todo esto está teniendo mucha fuerza. Eso me iba a preguntar, ¿cómo la antropología se aplica en la vida cotidiana y en la resolución, o si no es en la resolución, quizá más probablemente en la comprensión de los problemas contemporáneos? Yo no sé si es un poco, podemos entender cosas del presente mirando hacia el pasado. Sí, bueno, yo creo que son las dos cosas lo que hacemos los antropólogos, ¿no? Los compañeros y compañeras que están trabajando en todo el mundo. Lo primero que nos importa es comprender, pero también contribuir a la resolución de problemas. Voy a poner dos ejemplos muy importantes. Poco se sabe que sobre el ébola, el fin del ébola en Sierra Leona en 2016 tuvieron un papel crucial los antropólogos. La Organización Mundial de la Salud había hecho todo un esfuerzo clínico en este aspecto, y hasta que no dieron entrada a los antropólogos para hacer comprender a la gente pues algo tan sencillo, las conductas con sus muertos por ébola,
fueron los antropólogos los que estudiaron cómo eran las conductas rituales funerarios y fueron los portavoces para ayudar a que la gente, cambiara sus patrones de despedirse de sus ancestros. Esto fue muy importante. Y el tema de la mutilación genital femenina, por ejemplo, en África, tenemos en España una antropóloga mundialmente conocida en este aspecto. Está trabajando, lleva más de 30 años trabajando en África Oriental, por ejemplo en Tanzania, pero también en Benín, y están trabajando directamente para resolver este problema y ayudar a bajar las ratios que son bastante altas allí. Qué interesante. La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con un departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, donde tienen ustedes desde 2006 un grupo de etnografía y estudios sociales aplicados, del que es usted cofundador. ¿Qué es lo que hacen allí? Bueno, voy a contar, por ejemplo, lo que hemos hecho los 3 últimos años, ¿no? Es un grupo que fundamos mi colega y compañera Luisa Abad González, que es también profesora de la Universidad en Cuenca y yo mismo en Talavera, y hemos tenido, por ejemplo, 3 proyectos. Uno, que es un proyecto que se llama Prima COVID. Lo que hicimos fue estudiar cuál fue el impacto de la pandemia del COVID-19, del impacto que tuvo en los profesionales de atención primaria, tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid. Este fue uno de los proyectos más importantes que más nos ha ocupado. Actualmente tenemos 2 en campos diferentes. Uno es sobre patrimonio cultural inmaterial y turismo. Estamos trabajando también, sobre todo en contextos muy rurales en Cuenca y en la provincia de Toledo. Y el último que estamos trabajando es sobre cuidado de personas mayores en entornos rurales también. Haciendo una labor de observación, pero sobre todo de darle voz a personas mayores cuidadas y a cuidadoras y cuidadores de estas personas mayores, ¿no? Es un poco 3 cosas completamente aplicadas para afrontar cosas que están pasando o han pasado importantes, ¿no? Bueno, uno de los signos de los tiempos es la diversidad humana, lo que en algunos momentos y entornos produce tensiones en diferentes grados. ¿La antropología puede contribuir o contribuye a la comprensión de la violencia o de conflictos de tipo étnico, religioso, cultural en nuestra sociedad? Desde luego contribuye. Siempre ha sembrado su granito de arena a la comprensión, pero también a dar pautas para la posible intervención o transformación. En 2 semanas empiezo un curso en nuestro máster de Antropología Aplicada de la universidad, que se llama Antropología de las Violencias, precisamente. Y ahí, aparte de darles una visión comparativa de violencias que no tienen... Los antropólogos no nos interesa tanto focalizar en el aspecto individual o patológico de la violencia, sino en su parte más social, más estructural. De alguna forma, solamente comprendiendo lo que es la lógica social y cultural de la violencia, podemos tener instrumentos para poder luego transformar e intervenir, ¿no? Es un poco lo que hacemos. Juan Antonio Flores, no sé si coincidirá en que nos hemos convertido en una civilización que mira pantallas. ¿Cómo nos puede estar determinando, como animales sociales que somos, eso de conocer la realidad a través de una pantalla? Bueno, somos todos, pero los profesores también tenemos, los que somos profesores tenemos en la universidad, tenemos bastante experiencia en esto por ver cómo ha sido la evolución de nuestros alumnos en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Yo creo que estamos mediados y mediatizados por las pantallas. Las pantallas han cambiado nuestra forma de aprender, nuestra forma de construir conocimiento, inclusive nuestra forma de investigar. Y sin darnos cuenta nos está cambiando la forma de ser sujetos, nuestra subjetividad. Y nos cambia a lo que creemos otorgar la etiqueta de verdad y lo que creemos otorgar la etiqueta de falsedad. Podemos decir que los modos de relación social que tenemos todos están mediatizados
por estas pantallas, y esto también lo estudiamos. En la antropología hay una rama que es la antropología de la red, de Internet, o la antropología virtual, o incluso algunos colegas con proyectos aplicados muy interesantes. Estoy pensando en un colega de la Universidad de Elche, José Palacios, que está trabajando sobre las adicciones en las llamadas, las llamadas adicciones a las nuevas tecnologías en gente joven, con gente joven y demás. O sea que sí, es algo importantísimo, un desafío de investigar. Nos decía Miguel Ángel en la presentación de Juan Antonio Flores que ha sido investigador en proyectos de antropología y proyectos sociales en México y en Bolivia. ¿Cómo fue esa experiencia como profesional de la antropología en estos países centroamericanos o sudamericanos? Bueno, yo puedo decir, y algunos colegas también de nuestra universidad en Castilla-La Mancha hemos pasado por lo mismo, que gracias a esas investigaciones en América Latina, en México sobre todo, y en menor medida en Bolivia en mi caso, yo me he construido como antropólogo y he conseguido, digamos, el desarrollar mi oficio, ¿no? Luego el oficio de enseñar se aprende aquí y se aprende con más tiempo, dedicando más tiempo, ¿no? Pero sí ha sido algo muy importante, y sobre todo porque después de trabajar en comunidades indígenas o incluso en ciudades, en entornos urbanos muy diferentes a los nuestros, cuando uno viene aquí, la investigación aquí, los ojos, la mirada se transforma completamente y facilita bastante lo que es ese trabajo. Uh-huh. De aquellas latitudes de Latinoamérica, vamos a volver a Castilla-La Mancha, donde antes ha hecho referencia a la sociedad rural, a los mayores. Está esa cultura popular de los pueblos de Castilla-La Mancha. Los que venimos de un pueblecito de Cuenca como yo, de San Lorenzo de la Parrilla, lo sabemos muy bien. Y la pregunta un poco está en cómo afecta a esas identidades locales el fenómeno de la globalización. ¿Se está desbaratando esa diversidad cultural y local? Bueno, los antropólogos, aunque es un término que hemos cogido de los economistas, utilizamos mucho el concepto que se llama localización. Uh-huh. Localización es un término que sirve de unir globalización y localización. Y consiste básicamente en los procesos en que se adoptan patrones globales a condiciones locales. Los antropólogos, de alguna forma, nos centramos en eso, ¿no? Estamos muy atentos a las combinatorias, a cómo se mezclan lo que es esa influencia, esa radiación importante que es la globalización a nivel mundial, con los usos y prácticas locales. Entonces, me atrevería a decir que cada país y cada, incluso provincia o región, tiene unas adaptaciones diferentes en ese aspecto. Hay una cosa muy simple, por ejemplo, pensamos en que muchos objetos, compartimos muchos objetos, millones de seres humanos en diferentes sociedades, ¿no? Quizás más que nunca. Pero lo que desconocemos hasta que lo estudian los antropólogos es cómo se usan esos objetos. Los usos, por ejemplo, de los móviles en algunas zonas de África o de Asia. Incluso los usos de botellas de Coca-Cola, por ejemplo. Una imagen que no se me olvide, que utilizo siempre con mis estudiantes, es cómo se utiliza una botella de Coca-Cola como un molde para pintar, para hacer pintura corporal en el cuerpo de un niño durante un rito de iniciación en la Amazonía, ¿no? Como una pintadera. Entonces, pues claro, sorprende. Claro. Había una película, que no sé la edad que tendrá nuestro invitado Juan Antonio Flores, que quizá tú recuerdes también, Miguel Ángel, creo que se llamaba Los dioses deben de estar locos, sí, de hace muchos años, que la protagonista era prácticamente una botella de Coca-Cola, ¿te acuerdas? Uh-huh. Era extraordinaria, era muy divertida la película. Bueno, usted ha investigado sobre las paradojas y desafíos de la investigación social de las violencias de odio en contextos sanitarios. ¿En qué consisten esas paradojas y desafíos? Bueno, fue un proyecto que tuve un proyecto europeo que tuve el honor de dirigir y que lideró nuestra Facultad de Ciencias Sociales en Talavera, en nuestra universidad. Y lo que nos preocupaba mucho era, en España no existe un protocolo sanitario de atención específica a las víctimas de violencia de odio.
igual que existe ese protocolo, por ejemplo, para otro tipo de violencias de género, de abuso infantil o incluso de violencia por animales, ¿no? Eso no, digamos, esto genera un problema. Ese protocolo trabajamos para hacer una guía que sirviera como germen de ese protocolo y lo conseguimos. Está ya la guía hecha, porque el protocolo son las gafas que permiten visibilizar a los profesionales sanitarios que alguien que está entrando en su consulta, en su urgencia o incluso en su ambulancia del 112, esa persona ha sido agredido por una violencia de odio y necesita un tipo de atención específica, muy determinante, que normalmente no se da. Entonces, quizá el reto más importante de esa violencia de odio en contextos sanitarios es que no se ven, no son visibles. Trabajamos con el SESCAM, colaboramos de forma muy intensa, dimos cursos de formación precisamente para capacitar y formar a profesionales sanitarios del SESCAM en este aspecto, y yo creo que es una tarea bien bonita y bien importante, ¿no? Por supuesto. ¿Y de qué otras maneras, ya que ha abierto este melón, puede contribuir la antropología en el ámbito de la salud y cómo se puede mejorar estas prácticas sanitarias, esa relación médico-paciente, esa institucionalización de las personas, ¿no?, que tienen que acudir a un hospital? Voy a poner un ejemplo. Bueno, se habla mucho de medicina personalizada, por ejemplo, ¿no? Siempre constantemente estamos escuchando, y se centra, esa personalización se centra sobre todo en cuestiones de avances tecnológicos, ¿no? O de poner al servicio de la persona una serie de avances. Los antropólogos estamos trabajando a nivel global, y hay incluso empresas globales que están trabajando sobre cómo, centrándose en cómo son la vida cotidiana de los pacientes, por ejemplo, pacientes crónicos. Y se estudia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la psoriasis, que es una enfermedad de la piel, dermatológica muy fuerte, muy visible. Entonces, contratados por grandes farmacéuticas, ellos lo que hacen es estar conviviendo y observando la vida de personas enfermas de psoriasis en contextos diferentes por todo el mundo. Por ejemplo, voy a poner dos muy diferentes: Arabia Saudí y Brasil. Lo que se dieron cuenta es que en Brasil la gente lleva el cuerpo muy expuesto al aire libre, y en Arabia Saudí no. Entonces, lo que el laboratorio, con esa información que registró los antropólogos, lo que hizo fue simplemente añadir un colorante a la pomada, con una especie de maquillante, digamos, que se vendía en Brasil, para aminorar, digamos, ese impacto en algo tan simple como es exponer su piel en público, ¿no? Qué interesante. Bueno, ya que estamos en el campo de la salud, ¿le preocupa como antropólogo el aumento de casos de suicidio? Hace días conocimos una estadística, pero esto lleva así durante años. ¿A qué puede deberse ese fenómeno, ese incremento, primera causa de muerte en España, si no me equivoco? ¿A qué puede deberse ese fenómeno del incremento de casos de suicidio, si es que lo analiza o lo ha analizado la antropología? Bueno, algunos colegas y yo mismo le hemos prestado atención a este tema, y, por ejemplo, en 2010 fue la primera vez que se superó la cifra de muertos por suicidio, superó a la cifra de fallecimientos en accidentes de tráfico. Sí. Desde 2010 ha ido continuando el aumento hasta ahora, y yo creo que hay razones. Los antropólogos, a través del método comparativo, llegamos a aproximarnos un poco a un análisis más acertado, ¿no? Hay razones que tienen que ver con lo que son condiciones e incluso violencias de carácter estructural, de carácter incluso organizacional. Si nos comparamos, por ejemplo, con Corea del Sur, que es un país que realmente el suicidio es una emergencia nacional. Allí, por ejemplo, es la principal causa de muerte de surcoreanos entre 10 y 39 años, ¿no? O sea, a nivel, las sociedades tienen problemas que tienen que ver con formas de organización del trabajo, con formas de las normas culturales, las expectativas. En el caso de Corea, porque es más fácil siempre analizarlo de fuera, lo de dentro,
hay una entrega prácticamente total del individuo a las normas y a las condiciones de trabajo intenso de las grandes corporaciones, de las grandes empresas allí, ¿no? Sí. Entonces hay cuestiones que hay que atender mucho de carácter estructural. O, por ejemplo, en France Telecom, en Francia, de pronto hubo una especie de epidemia de suicidios entre cuadros medios en París. Bueno, pues después de un análisis minucioso de una auditoría que se hizo, se cambió la normativa de la propia empresa. O sea, había algo en la forma de organizar el trabajo de la empresa que estaba generando tentativas de suicidio y suicidios. Sí. Podemos deducir que la antropología aporta un valor añadido en un momento dado, en una organización compleja como es una empresa, ¿no? Porque ha hablado de organización del trabajo, de cultura, de relaciones laborales, todo eso está implicado en lo que estudia también la antropología, ¿verdad? Así es. En España está iniciándose, hay algunos, incluso empresas, se han creado empresas de antropología que se dedican a estudiar a las empresas, afortunadamente, pero por ejemplo en Estados Unidos o en otros países anglosajones es bastante habitual. Las grandes corporaciones, pues empresas automovilísticas, tecnológicas y demás, tienen no solamente antropólogos contratados para trabajar como antropólogos, sino incluso departamentos o divisiones enteras trabajando en ese aspecto. Por ejemplo, trabajan con ingenieros de desarrollo de productos, con prototipos, observando y analizando cómo la gente usa esos prototipos antes de sacar el producto final, ¿no? Claro. Pero también referente a la organización, hay trabajos interesantes de cómo en multinacionales que tienen problemas, el trabajo de observación y de análisis sobre el terreno, en este caso sobre las oficinas, sobre los espacios de la empresa, hecho por antropólogos, les ayuda a detectar, a hacer un diagnóstico del problema y a formular incluso una propuesta de mejora, ¿no? Bueno, qué bueno. La última, porque ya nos vamos acercando al final, a las 10 de la noche, casi que a modo de conclusión. Le pido que saque la bola de cristal, profesor Flores. ¿Hacia dónde cree que vamos como sociedad? ¿Cómo se imagina usted nuestra sociedad en 20 o en 30 años? Bueno, aquí puede imaginar. Me temo que no soy optimista, no soy nada optimista. Y más que una imaginación, lo que sí me gustaría sería una especie de deseo, ¿no? Yo me gustaría que fuéramos una sociedad que apostara más por la inteligencia natural o por la inteligencia seca, que es la que nos ha llevado durante milenios a donde estamos actualmente. Y que esa inteligencia estuviera muy atenta a lo que son las cuestiones sociales, las relaciones sociales que tenemos en el presente. Solo tenemos un planeta con una inmensa diversidad social y cultural muy compleja, y yo creo que nuestra prioridad debería ser mimarlo para que siga siendo un hogar habitable para nuestros hijos y nuestros nietos. Y esto implica tener una fuerte compromiso desde las políticas públicas para atender este tipo de cuestiones, me parece. A la Sabana un caballero fue con un acento de la capital. A la Sabana un caballero fue con un acento de la capital. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara. La cortina musical que la has elegido nos lleva a Colombia hoy, ¿no? Sí, de Edson Belandia, que es un original músico de la historia reciente de la música de Colombia, que dedicó esta canción a un amigo antropólogo, un músico que me he estado escuchándolo y me encanta porque combina las raíces folclóricas, el rock, el rap, un poco lo que está hablando el profesor de esta diversidad humana, de esta pluralidad y de estas tensiones sociales también, ¿no? Bueno, profesor antropólogo Juan Antonio Flores, cuando decía la inteligencia humana o la inteligencia a secas, no sé si he querido detectar
¿Se ha cortado? Ah, pues le iba a preguntar, se ha cortado. No sé si quería detectar ahí una crítica a la inteligencia artificial a la otra, ¿no? Y me quedaré con las ganas, se lo preguntaremos si tenemos ocasión de volver a hablar con él. No sabía si estaba refiriéndose a eso. ¿Tú lo has interpretado como yo? No lo sé. Yo, en relación con la inteligencia artificial, hay gente que dice que es peligrosa, pero a mí me parece más peligrosa la estupidez natural. La estupidez humana, sí, es bastante más peligrosa. ¿Dónde va a parar? Bueno, venga, y para ir concluyendo, que nos quedan 2 minutitos, poco más, una web que nos recomiendas cada semana, ¿cuál es hoy? Bueno, es un poco complicada, es igeo.ucm/csic.es, que es la web del Instituto de Geociencias, un instituto que depende tanto del CSIC como de la Universidad Complutense y que desarrolla unas iniciativas de divulgación sobre geociencias en el colegio. Y bueno, pues es una gran variedad de textos, vídeos, infografías, donde se habla de la estructura de la Tierra, la vulcanología, los terremotos, los campos magnéticos, el origen de la vida, el aire que respiramos, mineralogía, entre otros temas muy interesantes de ver. El Instituto de Geociencias, IGEO, repito, igeo.ucm/csic.es. Así es. Es la web recomendada en este miércoles 17 de enero. Para concluir con este habrá que investigarlo, y con Miguel Ángel Pérez Lucas. Bueno, pues nada, que nos quedan unos segundos. Miguel Ángel, muchísimas gracias, y hablamos la semana que viene, a ver qué sorpresa nos traes. Un placer. Gracias, Miguel Ángel.